Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, qué placer verte nuevamente. Te veo muy bien. Hoy hablaremos, doctora, de toxinas sociales. ¿Cuáles son y cómo obstaculizan la educación de nuestros hijos? Sí, es un tema que van a ver que original es y muy interesante. Desarrollado por el gran psicólogo investigador James Garbarino. Garbarino es de la Universidad Loyola de Chicago. Y escribió, entre muchos libros, un libro que se llama Raising Children in a Socially Toxic Environment. No sé si está en español, pero si estuviera, es algo así como educando niños en un ambiente tóxico, en un ambiente social tóxico. Y entonces él desarrolla el tema y habla de las tres toxinas sociales que en efecto influyen en los padres, impactan en los padres a la hora de educar a los hijos. Toxinas sociales que antes no existían, que en el pasado no las conocíamos. La primera es el gran incremento en los Estados Unidos de la desigualdad económica que lleva al gran colectivo de clase media y media baja a querer darle a los hijos aquello que los hijos ven constantemente en televisión. Hoy en día, justamente, es mucho más costoso y difícil criar a un niño por esta desigualdad económica. Ustedes dirán, por la inflación. No, es porque necesitamos tener presupuesto para comprarle una computadora, el celular, el cable con la televisión, a lo mejor en el dormitorio, los jeans de diseñador, las zapatillas de diseñador. En lugar de decirle francamente, la economía de la casa, de mamá y de papá, no pueden afordar enfrentar esos gastos. Pero como los padres trabajamos todo el día, entonces eso hace que se desarrolle culpa. Y entonces le compramos todo eso que ven en la televisión aquí y allá. Un diálogo entre dos jóvenes que cita en su libro James Garbarino y que indica que uno le pregunta al otro, ¿tú naciste en un ambiente rico, en un ambiente pobre o en un ambiente regular? Es decir, que fíjate ahora los niños cómo cambian ya la manera de expresarse y comienzan a tener en cuenta esas diferencias y a desear constantemente lo que los otros tienen. En el pasado no ocurría porque siempre estaba la madre en el hogar, ¿no? Y el padre salía a trabajar y no existía, por supuesto, esta vidriera mediática en la que vivimos hoy, en donde se ve todo y particularmente nos bombardean con la riqueza. Entonces, esto desarrolla y crea una cultura materialista con una falta de supervisión de los padres. Esto es lo tremendo. Porque es materialista, los niños quieren más, 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 y los padres están estresados, están angustiados, porque quieren trabajar más para justamente llevar a los hijos, comprarle a los hijos eso que necesitan. Y por lo tanto, los privan de supervisión parental. Entonces es un círculo vicioso que si nosotros somos conscientes lo podemos manejar. La segunda toxina social es la naturaleza actual de las comunicaciones, todo virtual. Yo me crié en la década del 50 en un Buenos Aires y en una Argentina con 4 canales de televisión. Los 4 estaban creo en Capital nada más. En esa época los padres, mis padres, no estaban preocupados por lo que yo podía ver en televisión, que era Bonanza, El hombre del rifle o por ahí de Brady Bunch que venía de los Estados Unidos. No había preocupaciones. Hoy en día, la naturaleza actual de la televisión, con la emergencia de Internet, con la emergencia de los cables, lleva a los niños a hacerse cuestionamientos y a preguntarle a los padres. En los años 50, 60, ningún padre hubiera recibido esta pregunta de los niños.
¿Qué pasó en el Salón Oval con el presidente Clinton? ¿Qué fue esa mancha que tenía en el vestido la asistente, la empleada de la Casa Blanca? Es decir, la sexualidad de los presidentes era íntimo, no sabíamos nada de esas cosas y por lo tanto los niños tampoco. Ahora, fíjate cómo cambiaron los tiempos. En aquella época, cuando un niño tenía una sexualidad muy precoz, se decía que era un niño abusado, abusado por alguien en la familia, sexualmente abusado. Hoy en día se tiende a investigar un poco más, porque ya no es así, puede tener una sexualidad precoz, porque está en contacto con las redes sociales todo el tiempo y ve cosas, porque en aquellos años, 50, 60, 70, no había nada pernicioso para ver. Hoy, ¿qué es lo que los niños no ven? Ven de todo, ¿verdad? Entonces, en esos medios en los que están sumergidos los niños y todos nosotros, en esta naturaleza de las comunicaciones, hay una ausencia de roles positivos, lamentablemente. Todo lo que los niños ven son roles de personas, digamos, del entretenimiento, de cosas que no son muy profundas. En mi cultura, y hasta hace 30 años, yo creo, o un poco más, teníamos los héroes que eran, porque se leía mucho, y entonces en mi infancia se leía mucho, entonces los héroes eran los protagonistas de las novelas, los presidentes, el héroe era papá o el abuelo, y como no estaba esa ventana abierta de manera indiscriminada a todo, entonces los roles eran mucho más positivos en líneas generales porque desde ya que personajes patológicos existieron siempre, pero no estaban al alcance de nuestra vista. Y la tercera toxina social es la hipersexualización de la infancia. La hipersexualización de la infancia con cada vez se está borrando más la línea entre lo que es una puber niña y un adolescente. Ahora las niñas de 12, 13, 14 años van a las fiestas con unas polleras muy cortas, con vestidos sexy. Es decir, que ya la niñez no existe. Yo recuerdo que a los 14 años usaba toda esta generación, la mía y algunas que siguieron, usaba medias con zapatos de charol, la pollera escocesa larga. Ahora las niñas son mujeres precozmente y esto nos habla de una degradación del cuerpo de la mujer que debemos frenar. Lamentablemente le hace daño a nuestras niñas y le hace daño a la sociedad, porque el cuerpo también tiene que ser expresión de valores, también tiene que ser la expresión del alma, del espíritu. Yo soy una persona, o cualquiera de ustedes, que cría a sus niños en un hogar de bondad y de equilibrio, con el desarrollo de las cosas espirituales, con el conocimiento del alma. Se tiene que expresar en un cuerpo que sea bello, que puede ser atractivo, pero no lo que estamos viendo ahora, que ya es absolutamente inaceptable para los estándares de la niñez. Entonces, estas son las tres toxinas sociales de las cuales nos habla James Garbarino. Si estas tres toxinas sociales se insertan en un hogar violento, en un hogar caótico, en un hogar con muchas peleas y demás, pues entonces es la tormenta perfecta para dar cierta tipología de carácter, ciertos adolescentes violentos, ciertos adolescentes que son capaces de robar para obtener lo que quieren. Claro que sí, doctora. Por acá nos están haciendo muchas preguntas los que están conectados y pues vamos a ir con algunas preguntas del público para seguir hablando del tema. Actualmente en la situación de nuestro país tenemos que trabajar los dos padres y madre para poder tener cómo sostener una familia y es muy común que dejemos nuestros hijos en el cuidado de los abuelos, doctora. Sí, ahí hay que establecer reglas también. Está muy bien trabajar,
porque bueno, es la época que lamentablemente uno no se puede quedar. Aunque hay parejas, déjame decirte que uno puede quedarse, la madre se puede quedar, pero igual quiere salir a trabajar. Es decir, tenemos que poner reglas, decirle a los hijos claramente lo que no queremos que hagan y hablar también con los abuelos, nuestros padres, y Total. establecer las reglas. Porque si no, después la abuela pone sus propias reglas, porque en la casa no hay reglas. Y cuando viene mamá le dice, no, eso no se hace así. Bueno, pero lo hubieras puesto en claro antes. Yo creo que esta dinámica se puede salvar a través de la conversación familiar. Dejar reglas claras a los niños, hacerles ver el sacrificio que uno hace por ellos, ya lo ven, porque realmente, y sobre todo no desbordarse con regalos materiales, regalarles mucho tiempo, mucha calidad de encuentro con ellos. Y los abuelos, si nos quieren ayudar, bienvenidos sean, pero que sigan siendo los abuelos, que no tengan que imponer reglas en el hogar, porque las reglas las impone mamá y papá. Creo que se dice, yo a veces pienso que tanto la mujer como el hombre deben de cuidar su vestidura, porque en la palabra lo dice que hay que cuidar como nos vestimos. Exactamente, yo creo que estamos volviendo hacia atrás a periodos de desnudez que fueron largamente superados, ¿no? A lo largo de los siglos. Yo no estoy hablando que tengamos que vestirnos con un atavío completamente, con una túnica completamente tapada, ni mucho menos. Estoy diciendo que estamos llegando a una desnudez inconveniente para nuestras jóvenes, que eso existió en un periodo muy primitivo de la historia, y bueno, y fuimos desarrollándonos, entrando en las civilizaciones y comprendiendo que el cuerpo puede ser muy bueno, muy atractivo, muy lindo, pero bien vestido. Por lo menos vestido con cierto cuidado, ¿no? Porque las niñas vemos muy jóvenes con polleras muy cortas, con el busto al aire, digamos. Eh, Tenemos que tener cuidado qué modelo estamos inculcando. Y muchos padres, como le tienen miedo a los hijos, y en realidad son los followers de los hijos, los seguidores, y no los líderes en el hogar son los hijos, ellos marcan a los hijos cómo se visten, además de todo lo demás. Claro que sí. Es importante este tema, creo que lo hablamos en un programa hace mucho tiempo, doctora, de que hay padres que incluso, o madres, como yo lo vi una vez en algún momento, incitan a que sus propios hijos, hijas, vamos a decirlo, se vistan cortas y sobre todo posen de alguna manera para las fotos, para las redes sociales, que no son aptos para la edad de ellas. Por supuesto, y basta con entrar a TikTok o Instagram y ver todo lo que está pasando con nuestras jóvenes, ¿verdad? Claro que sí. En donde realmente no hay ningún pudor. El pudor es importante, ¿eh? El pudor está en el hombre. Los primeros hombres acá sobre la tierra y mujeres buscaron las hojas para taparse las zonas íntimas, ¿verdad? Para cubrirse. Y yo creo que esto está en el corazón y lo estamos como destruyendo. Ahora pareciera que es todo lo contrario, que tenemos que destaparnos todos. Dice acá, doctora, buenas tardes, gracias por estar en el Hola, programa. hola. Dice, doctora, tengo una niña de 13 años que tiene un amiguito, digámosle novio. Yo le dije que ya no esté con él porque vi que el niño estuvo con otras niñas. Ella me hizo caso, pero me quedo pensando si hice bien o hice mal, porque ella me hizo caso a mí, pero no sé si es lo que siente en realidad. Mira, hiciste muy bien porque los niños a cierta edad, en la edad de tu niña, no tienen el cerebro maduro para saber lo que quieren, para tomar decisiones adecuadas. De hecho, existe lo que se denomina la actitud de prestarles nuestro cerebro. Le prestamos nuestro cerebro prefrontal, con el cual se piensa, se planifica, se controlan los impulsos. Se lo prestamos nosotros porque lo tenemos desarrollado. Ellos todavía no. Entonces pueden tomar malas decisiones. Cuando uno ve algo que no está bien, debe intervenir como padre. De modo que está bien tu conducta.
Correcto, la respuesta. Vamos a otra, dice. ¿Cuáles serían los otros factores que afectan el rendimiento educacional en los hijos? Bueno, podemos ampliar la segunda toxina social de las comunicaciones a los celulares, que esto también lo hemos hablado. Los celulares están modificando en algún sentido la conducta de nuestros hijos y también la conducta de los adultos. No sé si ahora, y lo hemos visto, lo hemos hablado, la gente está más distraída. En la calle se ve a los autos manejando con la mano derecha y la izquierda sosteniendo el celular. O hablando, es decir, pero lo más difícil y peligroso es esto de conducir con el celular. Y otra de las toxinas sociales que podemos incluir dentro de esto es las agresiones que ocurren en las familias. Se está viendo una gran violencia social, pero también esa violencia social se manifiesta en primera instancia en las familias. No es posible que un niño sea violento, salvo que tenga un tumor cerebral o algún problema serio psicológico. No es posible que ese niño sea violento si se crió en una familia no violenta. Porque a cierta edad, los primeros 6 años, que son los años fundacionales de la educación de los hijos, esos primeros años ellos copian las conductas que ven alrededor. Y si no tienen supervisión y no hay padres en el hogar para nada, van a salir afuera. Y si son barrios en donde sabemos que a lo mejor hay alguien que hace drogas o barrios con mayor índice de criminalidad, ahí realmente estamos como gestando un pequeño criminal. Claro que sí. Dice, buenas tardes, saludos. Cuando Salud. uno es madre y padre y hay que trabajar para darle lo poquito que uno puede y los niños no lo entienden, el papá no ayuda a ello, no lo entiende. ¿Cómo hago para que lo entienda? Bueno, tienes que tener mucho diálogo, conversación, sentarte con él o buscar un momento, él o ellos, un momento para hablar, quizá ir al parque, a algún lugar cuando tomas un momento de descanso, sales con ellos, les compras un helado y te pones a hablar en una plaza quizá. Y entonces explicarle realmente el trabajo que uno hace. Quizás llevarlo en algún momento a la empresa donde se trabaja, que conozcan la naturaleza de eso, que se pongan en contacto, es muy importante, con gente que tiene menos de lo que tienen nuestros niños, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a generar un sentido de lo que es trabajar y esforzarse. Lo que pasa es que estamos luchando de nuevo en esta sociedad, una sociedad altamente competitiva, altamente materialista. De nuevo, otra toxina social de la que ya hablamos es que, claro, los niños quieren más y ven que no lo tienen y se frustran. Y también se frustran los padres. Pero tenemos que mantener el timón del barco, ser asertivos, no gritarles, hablar con ellos y explicarles. No hablar mal del padre, no decirles, bueno, pero si tu padre no me ayuda y yo tengo que estar aquí trabajando todo el día. Es decir, tu padre no ayuda porque quizá no pueda. Porque nosotros tenemos que darle ciertas seguridades emocionales a nuestros niños, ¿verdad? A pesar de que esa persona, esa pareja, deja mucho que desear, pero al niño no le podemos hablar mal porque lo estamos envenenando, pero atención, lo estamos alejando de nosotros. Se llama alienación parental. Y entonces uno cree que se está ganando el hijo para sí, pero en realidad lo que pasa es que se transforman nuestros verdugos con el tiempo. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado y hay que saber hablar con nuestros hijos. La importancia, siempre usted lo dice, la doctora, de la comunicación, hablar con ellos. Diálogo, las 3D, diálogo, diálogo, diálogo. Eso es lo que te va a solucionar el tema. Desde que son pequeños. Es de verdad. Yo lo digo prácticamente porque mi hijo está en la universidad, está a no sé cuántos kilómetros en otro estado y hay días que yo no hablo con él por el trabajo, pero cuando hablo con él, 2 o 3 cosas que hablamos o tenemos una conversación un poco más extensa,
él me escucha lo que yo le digo y lo veo, no solo que me escucha, veo que lo pone en práctica. Claro, eso es muy Entonces, importante. ha Y sido sí, algo que he de alguna manera sembrado desde muy pequeño en él. Y él, pues, cuando uno le habla algo, igual que su papá, cuando su papá le dice algo, él inmediatamente toma acción a lo que uno le dice. No lo pone en duda, toma acción y dice, bueno, esto es lo mejor para mí y voy a hacer lo que mami y papi dijo y lo hace de esa manera. Entonces, yo creo que el diálogo es sumamente importante. y Hablar con también, ellos desde muy pequeños. también podríamos agregar que tengan un trabajo dentro de la casa. Si yo trabajo todo el día, él tiene que tener o ella un trabajo. Tienes que hacer las camas, ¿eh? No, pero yo tengo que estudiar. Sí, hay tiempo para estudiar, pero haz tu cama, es muy importante porque le estamos organizando el cerebro además, cuando ellos solo se organizan el ambiente, el lugar donde duermen. Tienes que poner la mesa antes que llegue mamá. Ellos tienen que tener el sentido del trabajo y de la obligación. Claro que ¿Eh? sí. La Muy importante. organización, muy importante la organización. Eso también funciona mucho, doctora. Yo lo hice Sí. muchos años con ellos de chiquitos. Vamos a comer, reponga la mesa. Vamos a terminar, recoja la mesa. Tú bota la basura, tú haz lo esto, tú haz lo otro. Sí, Eh, tal cual. Tal y cual. eso es lo que funciona de una de otra manera. Y si quieren además trabajar con nosotros en nuestros trabajos, bueno, vas a ser de asistente, bueno, hoy vas a trabajar 2 horas, mamá te va a pagar tanto, ¿eh? Un mínimo, pero ojo, ese trabajo tiene que estar bien hecho. Es decir, colocarlos inmediatamente y hoy más que nunca en la cultura del trabajo, ¿eh? En la cultura del estudio y en la cultura del trabajo. ¿Eh? Esto es muy importante, porque si no los podemos perder. Los podemos perder porque el aluvión cultural es muy fuerte, es muy fuerte. Claro que sí. Dice, los hijos copian conductas y lo que hagamos como padres, ellos creerán con las mismas, crecerán con las mismas costumbres y actitudes que tengamos. ¿Eso es cierto, doctora? Sí, es cierto, nacemos no como decía Aristóteles, que indicaba que el ser humano nace como una tabla rasa, tiene que uno inscribir todo. Nacemos con tendencias, con inclinaciones, con cierto material genético que a su vez nos inclina a una conducta u a otra. Pero la educación consta en justamente eh, llenar a nuestros hijos de buenos ejemplos, de una educación sin gritos, de una educación tranquila, con problemas, porque en todas familias hay problemas, pero una educación relativamente equilibrada, para que las tendencias negativas que pueda tener no se disparen. ¿Eh? Eh, lo que está hablando, y con mucha certeza, eh, es justamente la epigenética. La epigenética es cambiar la expresión de los genes, no el ADN, de los genes a través de las conductas que recibimos. Es decir, que hay genes que se encienden y otros que se apagan. Tenemos que estar seguros de apagar los genes negativos de nuestros hijos y encender sus mejores inclinaciones. Claro que sí. Vamos con más preguntas, doctora. Dice, hay un montón de preguntas. Vamos con esta. Doctora, gracias por los consejos que nosotros como padres nos ayudan mucho para la educación de nuestros hijos. Por acá dice, Gracias. doctora, es más difícil criar a los hijos sin una figura paterna. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, es una pregunta interesante que ya en otras oportunidades he contestado, pero es importante remarcarlo. Es difícil, pero siempre en nuestra familia hay o un padre, un abuelo, un tío, y si no están ellos hay un buen amigo. Tenemos que introducir en la familia la figura masculina, ¿eh? Inclusive en nuestras decisiones. Si hay que tomar una decisión respecto de los estudios, bueno, vamos a ver qué piensa papá, el abuelo, el tío, la persona que decidamos. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener los dos ingredientes, ¿no? Mamá y papá. ¿Por qué? Tenemos hormonas distintas, pensamos distintos, nuestros cerebros funcionan distintos, entonces necesitamos ese ingrediente masculino en la familia. Lo que sí dice.
Los padres debemos charlar sobre temas difíciles durante un momento tranquilo, en un lugar seguro y cómodo, y cuando el niño demuestre interés. Exactamente, cuando el niño pregunta o cuando vemos que se sorprende porque estamos viendo una película y aparece una escena o algo que ellos que uno se da cuenta que no lo entiende. Entonces ahí sí, pausar el televisor y decir, ¿qué te pareció esto que viste y demás? Por supuesto no una cosa de tenor muy elevado, no una cosa sexual, pero a veces en las mismas propagandas surgen cosas que los niños pequeños no entienden, ¿verdad? Como por ejemplo dos hombres besándose, dos mujeres besándose. A veces en las propagandas lo vemos, en los mismos publicitarios. De modo que tenemos que sacarnos los miedos de hablar de esas cosas y estar dispuesto a hablar de la sexualidad humana, de la violencia humana, hablar con ellos. Claro que sí, dice. La seguridad y el apoyo puede otorgar al niño confianza en sí mismos y ánimo para sobrellevar el estrés. Sí, desde ya, sí, sí, sí. El estrés, hay un estrés social y hay un estrés familiar. No le agreguemos al estrés social el peso del estrés familiar. Entonces vamos a darle un ambiente que el niño pueda sentirse seguro y que pueda sentir que pertenece a ese lugar, que no necesita ir afuera a buscar nada, ni drogas ni otras amistades, porque en casa se lo quiere. Por ejemplo, el niño saca el tema de que fulano de tal, un compañero, se droga. Y entonces uno le dice, bueno, es una pena. Tú no necesitas eso porque tú eres amado o tú eres amada. Y entonces eso no es para ti, eso es para los niños que no son amados. Porque de alguna manera esta es la realidad. El niño que ingresa en la droga quiere llenar un vacío de afecto y de amor que no recibió a través de una sustancia química. Claro. Dice, sobreproteger a los niños es dañino también, doctora. Sí, los dos extremos, abandonarlos, que estén todo el día solos, y sobreprotegerlos. Sí, el niño que se sobreprotege nace, se desarrolla creyendo que tiene derecho a todo. Entonces ese es el tema, cuidado con la sobreprotección. Al niño hay que ponerle límites y frustración necesaria, decirle que no a ciertas cosas que quiere, no a todo que sí. No. ¿Por qué? Porque mamá tiene que trabajar. Papá tiene que trabajar para lograr esto. Este mes no se puede. Veremos si podremos el mes que viene. Son pequeños ejemplos muy simples para dar la idea de que nuestro hijo no es un príncipe ni un rey en nuestra casa, que es un ser humano que se está desarrollando igual a mamá y a papá. Claro que sí. Acá nos siguen preguntando y siguen haciendo preguntas, doctora. Le mandan saludos de diferentes lugares, como siempre. Saludos. A ver, dice aquí. La disparidad entre los padres. La falta de unidad de criterio entre figuras de autoridad es uno de los grandes problemas. Es uno de los grandes problemas. Hoy en día los padres están con un estrés crónico muy elevado, porque los dos trabajan casi todo el día. Y entonces llegan y ese estrés, en lugar de liberarlo saliendo a correr alrededor de la casa, tomándose un buen baño caliente, lo libera inmediatamente peleándose. Es casi como un impulso como se ve en los animales. Entonces, se pelea con la mujer con el... ¿Por qué? Porque están superados por ese estrés y por esa ansiedad en muchos casos. Recordemos que los cuadros de ansiedad y depresión son los más importantes en esta época. Así que eso hay que charlarlo. ¿Por qué cuando llegamos de casa siempre nos peleamos? ¿Te diste cuenta que siempre encontramos, hay que decirle, ¿no? Al marido o a la esposa, ¿te diste cuenta que siempre que nos encontramos, que llegamos a casa peleamos por tonterías? ¿Por qué no lo hablamos esto? ¿Por qué en lugar de pelear, por qué no salimos con el niño o a hacer gimnasia, dar la vuelta? ¿eh? Cada uno independientemente entra, el primero que entra se da un baño caliente o de inmersión. Es decir, encontrar estrategias, hay que negociar estas cosas para que no sucedan. Claro que sí. Dice aquí, doctora, ¿cómo puedo ayudar a un niño que no expresa lo que siente y es muy callado? ¿Qué me recomienda?
Lo que te recomiendo en principio, no sé la edad que tiene, pero si es pequeño, o si es adolescente lo mismo, pero lógicamente que los resultados siempre son mejores cuando son pequeños, es llevarlo a un psicólogo, porque a lo mejor si no existe ningún problema en la casa, si no hay peleas, si no hay abusos, atención con eso, si no hay abusos verbales, físicos, de toda índole en la casa, eh, el niño sigue muy retraído, puede estar eh, empezando a desarrollar algún trastorno de personalidad o puede tener a lo mejor eh, algún tipo de conducta psicopatológica que hay que empezar a modificar. Hay mucha alexitimia eh, secundaria. ¿Qué es la alexitimia? Es justamente la persona retraída que parece que no tiene emociones, que parece, pero este parece como un psicópata, no tiene emociones, no responde, no sé qué hacer, y esto es alexitimia secundaria, que es esa imposibilidad de expresar, tiene las emociones, no, acá no hay ninguna psicopatía, pero no los puede expresar. Entonces vamos a llevarlo al psicólogo, al médico pediatra, al médico clínico primario, ellos sabrán luego cómo conducir esto. Claro que sí. Acá nos siguen haciendo preguntas, doctora. Dicen saludos, muchas gracias, doctora. Queremos recordarles también que pueden entrar al canal de la doctora unifamilia.com, donde pueden encontrar este y muchos programas más. Dice, ¿cómo educar sin pegar y sin gritar? Claro, esto es una excelente pregunta con una respuesta que nunca puede estrecharse lo suficiente, ¿eh? Siempre hay que seguir remarcando. Hay que ser asertivos. Asertivo quiere decir que yo miro a los ojos al niño, bajo la voz, y le doy una orden. Por ejemplo, cuando yo regreso a la noche, esta cama tiene que estar hecha. Estoy firme, pero soy amable. La asertividad es la firmeza y yo no lo voy a negociar. No es que llego a la noche y el niño no hizo la cama y digo, bueno, no importa, lo podés hacer ahora. No, no. Tenemos que decirlo asertivamente, lo tiene que cumplir y si no hay alguna consecuencia, no usará el celular por unas horas, cada padre sabrá. Pero es muy importante asertividad, que quiere decir lo que las reglas de la casa, enunciarlas con mucha firmeza, pero con amabilidad. El grito, la pelea, el golpe, lo único que hace es descargarnos de un gran estrés que tenemos dentro, de una gran frustración. No sirve para educar, no educa a nadie, el niño se cierra cada vez más, por eso atención, los niños que son abusados físicamente suelen encerrarse en sí mismos, ¿verdad? De modo que lo mejor es ensayar la asertividad, que es la firmeza de lo que yo digo y que se tiene que hacer con amabilidad. Así es. Mire, doctora, importante lo que nos dice. Acá vamos con otra pregunta. Dice, doctora, y cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, es más difícil para los padres que trabajamos ambos, porque es cuando hay que cuidar más de ellos. Sí, por supuesto. Por eso, antes de empezar un trabajo a principios de año, hay que hablar con ellos. A lo mejor están acostumbrados porque desde chiquitos los padres trabajan, pero las diferentes etapas, niñez primaria, secundaria, la adolescencia, hay que remarcarlo, con distintas palabras porque van creciendo, ¿verdad? ¿Remarcar qué cosa? Las reglas del hogar. Las reglas es muy importante. Y decirles, tienes que hacer tal cosa, mantener limpio tu cuarto, preparar la mesa para cuando llegamos a comer y comemos todos juntos, porque eso le hace bien a tu mente y le hace bien a tus emociones. No le vamos a decir, vas a preparar la mesa y vas a preparar tu cuarto, ¿verdad? Eso es una pregunta. Nosotros no podemos educar con preguntas, tenemos que educar con afirmaciones. Acá hay un síndrome que es el OK Syndrome, que los padres que dicen,
vas a comer esto, ¿verdad? ¿Ok? Y no, no es así. Tenemos que educar con afirmaciones, amables desde ya, pero asertivas. Ay, vamos aquí, doctora, vamos con algunas preguntas ya para cerrar el programa, pero hay muchas todavía. A mi hija todo le afecta, cualquier comentario que haga, y le cuesta relacionarse con los demás niños, y tan solo tiene 4 años. Claro, hay que ver un poquito, llevarla al médico pediatra, ver que todo esté bien, cómo es su personalidad, podemos ir a un psicólogo pediatra, ¿verdad? ¿Por qué le cuesta tanto? A lo mejor en el preescolar al que va hay algún niño que la trata mal o alguna maestra que la trata mal y eso hace que se cierre. Eso si no investigamos no lo vamos a saber y le vamos a atribuir a la niña el problema. Pero a lo mejor el problema que presenta nuestra hija es una consecuencia de lo que está viviendo en el lugar donde la dejamos algunas horas al día. De modo que hay que trabajar mucho esto. Las escuelas, los preescolares, inclusive las universidades, pero bueno, te dirán que exagerada, pero bueno, los preescolares, las escuelas, son lugares que no son depósito de nuestros hijos mientras nosotros trabajamos. De modo que tenemos que supervisarlo también, qué es lo que está pasando ahí. Son como un reemplazo que tiene que ser amable del ámbito de la familia, con otras reglas, porque es la regla de la enseñanza, pero en donde no puede haber de ninguna manera agresiones de ninguna índole con respecto a los profesores. Claro. Vamos aquí, doctora, vamos a ir con esta pregunta. Dice, cada semana tenemos importantes conocimientos por parte de la doctora. Acá nos dice, muchas gracias, imagino que quiere decir, porque siempre nos ayuda a mejorar en aquellos que nos cuesta mucho o no tenemos las herramientas correctas. Sí, por ejemplo, gracias por tu comentario, Carolina. Sí, por ejemplo, cuando nosotros estallamos en ira, tenemos que ejercer la autoobservación. Todo el tiempo ir supervisándonos nosotros. Y por ejemplo, yo llego a casa y estoy completamente fuera de mí, estallo en un grito, ahí tengo que pensar que hay algo, una carga de estrés que yo estoy trayendo y la estoy descargando con los demás. Una vez que yo me hago consciente de eso, estoy en condiciones de modificarlo. Importante, ¿no? Poder también tener nosotros ese autocontrol y poder educar de la mejor manera a nuestros hijos. Usted lo dijo en uno de los programas, no es gritando ni, pues, obviamente perdiendo el control, sino también muy por lo contrario, poder hablar con ellos y hacerles entender también, obviamente, las cosas. Dice, muchas gracias, doctora Cristina Marinotti, le mando saludos de Argentina. Mire por acá, doctora, de Argentina, de Ecuador, hay gente conectada en Colombia, en Venezuela, como siempre, toda nuestra gente conectada esta tarde. Queremos invitarlos al canal de la doctora Cristina Marinotti, unifamilia.com y también a sus redes sociales. La pueden encontrar en Instagram, a la doctora Cristina Marinotti, y en Facebook. Quería comentarte algo, gracias, gracias por la publicidad de mis sitios. Sí, cuando yo voy por la casa gritando, en esta casa se hace lo que yo digo, es que yo, primero no se hace lo que yo digo y yo he perdido toda autoridad. Entonces, eso podía ser en el pasado, ¿eh? Cuando el barrio era pequeño, el mundo era pequeño, hace 40 años, 50 Así es. años. Ahora el mundo es enorme. Y entonces los chicos, aparte acá en los Estados Unidos, el tema de la libertad, tienen mucha libertad, entonces con eso tenemos que tener cuidado. Desarrollemos la asertividad, que es, se llama autoridad experta. La autoridad a los gritos no es experta. La autoridad experta es esa que yo sé manejar con el niño, sin explotar y salirme de cauce. Y otra de las cosas importantes de manejar para los niños es el manejo y la intimidad de sus cuerpos. En esta época estamos viendo muchos maestros que abusan de los niños. Enseñémosle, por favor, hemos visto las noticias, a cuidar de sus cuerpos. Fíjate que
Shakespeare decía, nuestros cuerpos son jardines, como jardines. Nuestras voluntades o nuestra voluntad es el jardinero. Vale decir que yo debo cuidar de ese jardín que es mi cuerpo a través de mi voluntad, no mostrándolo en exageradamente, porque entonces le estoy dando a mi hijo o a mi hija particularmente ese tipo de ejemplo. Siempre la elegancia y siempre, sí, la atracción, como no, la sexualidad, pero que cuiden además sus cuerpos, que no les permitan a nadie, y quiero cerrar con esto, y es repetitivo porque lo dije 20 veces, pero es muy importante. A los niños hay que decirles, nadie puede tocar tus partes íntimas. Así es. ¿Cuáles son las partes íntimas? Las que cubre un traje de baño. Y ya está. ¿Quiénes no pueden tocarlo? Nadie, nadie. Ya cuando tienen 3 añitos, 4 años, que se aprendan a bañar solitos. Mamá no los puede estar tocando, papá tampoco. Porque si no le estamos enseñando que nuestro cuerpo, que sus cuerpos de niños, le pertenecen a los demás. Entonces, este es el ABC para evitar el abuso sexual de nuestros hijos, que lamentablemente es casi siempre intrafamiliar. Lamentablemente, doctora, es así. Sí, Mucho sí. ojo y mucha atención también a los padres. A veces encontramos testimonios desgarradores de niños que dicen, me quedé callado porque era mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, alguien que iba a la casa, o también lo dije, pero mi mamá no me creía, me decía que yo estaba inventando. Los niños, hay que tener mucho ojo con ellos y escucharlos. Generalmente ellos se expresan y lo dicen de alguna manera. Y también cuando hacen esos, vamos a decir, a veces hay síntomas que dicen, yo no me quiero quedar aquí en casa de mi tía o de mi abuela, yo no me quiero quedar en tal lugar. No es por gusto que los niños se quieren quedar en un lugar. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso, doctora. Claro, desde ya, pero lo empezamos a generar esa conducta desde pequeños. Si viene la abuela y los quiere besuquear, le tenemos que decir, no, mirá, mamá, si no quiere, no lo aprietes, no lo toques. Y nosotros mismos, que tenemos esa costumbre, ese cuerpito es mío, esa cosita es mía, es decir, es muy, muy latino esto, ¿verdad? Pero existe y es verdad. Nosotros tenemos que decir, no, todo este cuerpo es tuyo y lo tienes que cuidar desde muy pequeño y tratar el cuerpo de nuestros niños con respeto. Así es, doctora. Doctora, muchas gracias como siempre por su participación. Siempre nos da un aporte maravilloso para toda nuestra audiencia. Siguen escribiendo, siguen poniéndonos mensajes. Gracias, doctora, por todas las recomendaciones que nos da. Recuerden, ahí están las redes de la doctora Cristina Balinotti y el canal de YouTube donde pueden encontrar este y muchos programas más. Doctora, Dios mediante, hasta la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, que sigas tan bien como te veo. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Gracias, Abrazo a tu doctora. audiencia.